revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. En el territorio abrieron un tema importante para la economía ecuatoriana, como es la situación de viviendas, de que durante los últimos tiempos ha tenido una caída en la producción petrolera, lo cual de alguna manera afecta los ingresos a la caja fiscal, con un precio del petróleo en el mercado internacional, el WTI, que se ha mantenido estable de alguna manera. Pero la mayor preocupación es la caída de esta producción petrolera, que en algún momento llegó a 540.000, 560.000. En el gobierno de Lasso, él prometió y reiteró que se iba a duplicar la producción, es decir, hablábamos de 1 millón de barriles. En este momento estamos alrededor de 40, juntando todo lo de Ecuador y lo que se produce desde el sector privado, alrededor de 450.000, 470.000 barriles. Y la tendencia hacia abajo. Para hablar de esto, queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, y el doctor René Ortiz, el ministro de Energía y Minas, con quien vamos a hablar también de este tema. ¿Cómo revertir esta tendencia de la caída de la producción petrolera en el Ecuador? Muy buen día, ingeniero Robalino. Miguel, buenos días, un saludo cordial a usted, a la radio audiencia, muy complacido de estar en este precioso medio aquí, con quien voy a compartir el panel. Mire, uno de los problemas que definitivamente tiene el país y que los resultados nos están demostrando, como usted bien planteó, que de una media de 530.000 barriles, que ha sido el promedio de producción de Petroecuador, de la petrolera, es justamente que estas caídas se han ido dando porque no se han ejecutado ni planes de inversión, ni planes estratégicos, y no hay una hoja de ruta. A eso sumado a los conflictos ambientales, como es el caso de la discrepancia que todavía existe o de la sentencia que existe que se cierra un bloque importante como es el bloque 43, a esto sumado que lógicamente los marcos jurídicos no ayudan para que de alguna manera se establezca ya un modelo de contrato para que venga la inversión privada, que es importante como delegándole. Hay varios factores. Entonces aquí lo que tenemos que lógicamente ir entendiendo es que no le estamos dando la importancia de este sector estratégico, Miguel, porque mire, está demostrado en el mundo que el buen manejo de estos sectores le da primero seguridad energética, segundo le da desarrollo económico, le da calidad de vida, por otro lado le da innovación, le da tecnología, es decir, todas las bondades que significa manejar bien estos sectores. Entonces el problema es que, si bien es cierto, para este año inclusive está proyectada caída de la producción petrolera, porque hay varias razones. De la parte técnica, como uno de los factores claves ahorita es lo que se va a seguir cerrando el bloque 43, se tiene que seguir taponando pozos, y eso justamente actualmente el bloque 43 ya está en 44.000 barriles de los 58.000 barriles que normalmente producíamos, y a eso nuevamente sumarle que no existen fases o planes de perforación, y lo más grave, no se está haciendo absolutamente nada por temas de exploración. Es decir, nos estamos consumiendo las reservas probadas que tenemos comercialmente y no estamos haciendo nada por justamente plantear nuevas reservas, que eso es importante. Y del otro lado, otra parte clave en esta industria es certificar reservas, que eso tiene que hacérselo de manera permanente para ir monitoreando justamente. ¿Y por qué, ingeniero Robalino, no se hace exploración? ¿Falta recursos? ¿El Estado no tiene cómo abrirse al sector privado a fin de aumentar las reservas petroleras? Porque no existen políticas energéticas, Miguel, y aquí lo hemos planteado varias veces. No existen políticas energéticas que nos den justamente esos modelos hacia dónde nos quieren llevar.
Entonces, todos sabemos los problemas que existen y aquí se lo expone y se lo expone en varios medios. Las soluciones también se ha planteado, pero todo eso no puede aterrizar mientras no llegue un gobierno o llegue el gobierno de turno y establezca políticas energéticas realmente con estas líneas de 30 años, planes energéticos con líneas de 10 años, donde se apliquen todos los planes estratégicos, los planes de desarrollo y los planes de inversión. Entonces, ahí está el problema raíz que yo vengo planteando, más allá de todos los análisis que podamos hacer. Y cuando yo hablo de política energética, o política pública para que se entienda, en los sectores energéticos, es decir, ¿cuál es el objetivo, hacia dónde quiere ir el país? Queremos ser un país, lógicamente. Primero hay que definir si vamos a seguir siendo un país petrolero o no petrolero, porque seguir bajando la producción no está. En segundo lugar, una línea en la parte de la industrialización del petróleo, es decir, queremos ser un país que seguimos dependiendo de las importaciones, que significa grandes salidas de dinero, depender de terceros, etcétera, o queremos ser un país que queremos entrar ya a la era de industrialización, es decir, comenzar realmente a producir nuestros propios derivados para cubrir la demanda interna, que la importación es casi del 60%, y claro, el futuro sería exitoso si es que inclusive Ecuador llega a ser exportador de derivados. Muchos pueden decir eso es soñar. No es soñar. Es obligatorio que los países caminemos a la autosuficiencia energética. Entonces, si no tenemos esa visión, por otro lado, políticas energéticas donde definitivamente se enmarque que tiene que haber costos de producción ya preestablecidos, más o menos. ¿Y por qué topo esto? Justamente para que la inversión que vaya viniendo, ¿sí?, con modelos de contrato que se vayan estableciendo, donde las reglas de juego sean sumamente claras, ¿sí?, se determinen reglas de juego que siempre el país tenga que irse beneficiando. Esa política, si no le vamos enmarcando, va a ser muy, muy difícil. Políticas energéticas, Miguel, donde debemos o tenemos que entender que un país necesita inclusive tener reserva estratégica. Cuando hablo de reserva estratégica, es decir, reserva estratégica en el tema justamente de abastecimiento. Estamos hablando de combustibles, reserva estratégica en el tema de materia prima, que es el propio petróleo, para poder producir nuestros combustibles. Entonces, toda esta visión se enmarca en políticas energéticas. Y lo más importante, tenemos que diseñar una empresa que le obliguemos a que sea eficiente, no por el manejo de los mandos técnicos o medios, sino por los manejos gerenciales que han sido desastrosos, por no decir otro tema. Miguel, casi 17 gerentes han pasado en 3 periodos, varios ministros de energía. Entonces, nadie puede aplicar planes en cortos plazos. La inestabilidad gerencial es un problema. Bienvenido al doctor René Ortiz, ex ministro de Energía y Minas, del secretario de la OPEP. A ver, empezamos con este tema en el manejo del sector petrolero con el ingeniero Miguel Robalino. ¿Cómo revertir esta tendencia de la caída de la producción petrolera? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Permítame saludar a tu distinguida audiencia y a mi contertulio, ingeniero Miguel Robalino, y empezar señalando que la industria del petróleo puede ser enfocada en 2 aspectos. Primero, el internacional y luego el nacional. En el internacional tenemos novedades. Las novedades son muy importantes, muy interesantes. Por primera vez vemos que 2 organizaciones, como la OPEP, por un lado, y la Agencia Internacional de Energía, por otro lado, que es el brazo energético de la OSD, están coincidiendo por primera vez en escenarios de futuro. Y esto es muy importante, coincidir. ¿Por qué? Porque estábamos cada uno por un lado, la OPEP por un lado y la agencia por el otro lado. Y ahora sí, tenemos claramente, los dos concuerdan que para el año 2050 todavía el 70% de la mezcla energética de consumo serán gas natural y petróleo. Esto es importantísimo entender. El año 50 es una meta del 0 neto, según los seguidores del cambio climático auspiciado por Naciones Unidas. Pero aquí vemos que 2 organizaciones muy importantes en el mundo le están diciendo no, tranquilos. El petróleo y el gas natural van a ser absolutamente necesarios. Y entonces, ¿quién tiene estos 2 recursos? El petróleo y el gas natural, uno de ellos Ecuador, como
una cantidad de otros productores de petróleo, pues tiene aquí un mercado clarísimamente dirigido hacia el 2050. Para el año 2050 vamos a necesitar 70% de los combustibles de origen fósil. Esto es una declaración extraordinaria. Ahora, eso tiene que traducirse a la política interna de Ecuador con claramente cómo va a desempeñarse la industria del petróleo en el Ecuador. Y aquí quiero resaltar una declaración del presidente de la República y dos declaraciones de Petroecuador, del Ministerio de Energía y Minas, en seminarios, en conferencias que se han reunido, donde se afirma que se necesitarán 41.000 millones de dólares para la reactivación de la industria del petróleo de Ecuador. Vamos, esta cifra, Miguel, es gigantesca, ¿no? Gigantesca. No tenemos ese recurso. No hay la plata. ¿Para qué? Para que la haga el gobierno. Para que la haga el gobierno a través de la empresa estatal. No hay, simplemente no hay. Y estas son las pruebas. Lo que estamos viendo nosotros de esta caída paulatina de la producción, hemos perdido casi 70.000 dólares, 70.000 barriles de petróleo comparativamente en la última década. Esto es una cantidad gigantesca, el lucro cesante que ha dejado esto es gigantesca. Nos desesperamos por ingresos y tenemos la gallina de los huevos de oro ahí y no podemos cosechar absolutamente nada, no podemos colectar, no podemos extraer, están ahí directamente nuestros recursos. Tenemos el potencial que no ha sido convertido en petróleo para monetizarlo en el mercado internacional. Entonces nos morimos de ganas por ingresos y sin embargo no le damos la oportunidad del desarrollo. ¿Dónde está el obstáculo? Claro, ¿y qué es lo que impide? ¿Cuáles son los obstáculos, doctor? El obstáculo principal es la tesis estatista de mantener a Petroecuador en las condiciones que existe. Entonces, la industria del petróleo está mal retratada, está maltratada, está tergiversada, está desvalorizada. ¿Por qué? Porque está asociada perversamente y mezclada perversamente con lo que pasa al interior de Petroecuador. Claro, Petroecuador tiene una muy mala imagen, una imagen de corrupción gigantesca, una imagen de politización adentro. Entonces, con esa imagen se retrata la industria. Y esto es falso, porque la industria, por el otro lado, la parte privada, pues está trabajando, ¿no? Claro, no tienen los incentivos necesarios que este gobierno quiere ponerlos. Como por ejemplo, esos contratos de prestación de servicios pagados por barril producido, esto simplemente no tiene razón de ser. Aparecieron en el mercado porque necesitaba el gobierno de Rafael Correa dinero y en el 2016 aparecieron estas formas de contratación de los campos que estaban siendo operados por Petroecuador, de llamados contratos de servicios, subrayo, específicos. Esto es una tergiversación del manejo de la industria del petróleo y con anticipos de todos los impuestos que tiene que generar. Si no hay incentivos, se le paga por lo que produce, no por lo que vaya a encontrar, porque una industria cuando está trabajando en esta industria del petróleo que está siempre preparada para seguir buscando reservas. Esa no hay ese incentivo. Entonces, está mal retratada la industria porque está asociada perversamente con el mal manejo que existe en Petroecuador. Lo hemos dicho con usted en varias ocasiones. Esta empresa no tiene futuro como está. No tiene, simplemente no tiene. ¿Por qué? Porque el futuro de la industria del petróleo es con dinero, no hay la plata. ¿Quién le tiene que dar la plata a esta empresa? El gobierno no, el gobierno tiene especiales situaciones sociales que cumplir y no alcanza para cumplir la demanda social que existe en el Ecuador. Entonces no puede dedicarle a Petroecuador para
para que aumente la capacidad de producción, porque tiene que atender la demanda social. No, pues no hay la plata en el gobierno. Y sabemos, todos estamos conscientes, la deuda del gobierno, la deuda pública es gigantesca, gigantesca. En el 2020 se pudo renegociar 17,000 millones de dólares con nuestros acreedores. Esto es una cantidad bastante grande. Pero para este año ya tenemos que empezar a pagar, porque hubo un periodo de gracia de 5 años, ya se acabó el periodo de gracia de 5 años, ahora hay que renegociar nuevamente todo el proceso, porque no tiene el Ecuador la capacidad. Pero está señalando, dando la señal, esto es lo importante, Miguel, está dando la señal al internacional. Tenemos un plan de 41 mil millones de dólares para la reactivación de la industria. Y toca toda la cadena de valor. Y con toda la cadena de valor, con participación privada. Esto es lo más importante. Y así es como tiene que entenderse el diseño de la participación del sector privado en la reactivación. Y ese es el único camino. Ahora, si Petroecuador, con esto concluye, si Petroecuador, desde la estatal petrolera, quiere participar en este proceso de los 41,000, tiene que convertirse en una compañía por acciones. No hay otra solución. Y hemos analizado con claridad en este programa, en algunas ocasiones, cómo estos procesos de conversión de las empresas estatales puramente estatistas en compañías en compañías en la bolsa de valores y que pueden acceder al mercado de valores para poder lograr sus financiamientos para el crecimiento de la industria, para la renovación de la industria, para el cambio, porque también el mantenimiento cuesta mucho dinero, pero no hay la plata y entonces estamos cayendo de mal en peor. Entonces, digo, si no hay la definición de en una compañía por acciones, entonces hay que dar paso a que sea solamente el sector privado el que plan del gobierno nacional de los 41,000 millones. La empresa, la compañía por acciones es absolutamente necesaria. Y aquí el diálogo es la única manera con la que se puede alcanzar esto. Estábamos en ese proceso durante el 2020, durante el proceso de la fusión de la estatal. Ahí estaba contemplada la conversión para Petroecuador en compañía por acciones. Ahí está. Que detuvo todo el proceso. Y ahí está paralizado el proceso de fusión. Todavía esta empresa, curiosamente, sigue funcionando con 2 contabilidades. ¡Qué horror! Esto es un horror. Y que no hay absolutamente la voluntad, inclusive interna, de parte de la burocracia, de seguir adelante con el proceso de fusión para que termine, para que pueda darse el paso de la auditoría y las auditorías para que puedan ser las señales al mercado internacional de que esta es una empresa que se está organizando como verdaderamente debe trabajar una empresa petrolera. Entonces, en resumen, los 41 participación privada, y si Petroecuador quiere participar dentro de este proceso, tiene que entrar en el proceso de cambio de una empresa estatal, estatista, con todos los problemas que tenemos en este momento, incluyendo los apetitos de botines, como lo han tratado la politiquería. Todos esos procesos, si es que quieren, que en Petroecuador entre en el proceso de cambio. Y para ello, hay una invitación clarísima del gobierno que tiene que hacer para el diálogo directamente con quienes se han opuesto
tenazmente, brutalmente, odiosamente, sin responsabilidad, se han opuesto a la aparición de una nueva empresa por acciones, como lo ha hecho en Europa las empresas estatales, como lo han hecho aquí en América Latina las empresas estatales, como Petrobras, como Ecopetrol. Cambiar la composición si ha habido ineficiencia en Petroecuador, en el manejo del Estado, una compañía por acciones, como dice el doctor René Ortiz, uno de los ejemplos cerca, para no ir lejos, de Ecopetrol, y volverles eficientes, y con ello procesar la recuperación de la producción petrolera, incorporar nuevos campos, habilitar, vamos a hablar también de eso, la producción de la concesión en la producción del campo Sacha, en donde debería asegurar capacidad técnica, operativa, económica, financiera de las empresas que serían las que reciban la adjudicación del campo petrolero más importante del país? Sí, mire, primero un poco tomando las declaraciones del doctor Ortiz, de René, mire, es verdad, mire, el AULADE en el boletín del año 2024 en sus informes técnicos determinó que, especialmente en la región de América Latina, para generar energía, hablamos de energía eléctrica, justamente por ser muy dependientes de la parte hidráulica, la única forma de que su canasta energética, su mix energético, lo establezcan para poder dar abastecimiento es a través justamente de generación térmica y gas, para un poco convalidar con lo expuesto. Entonces, eso nos da y nos denota la importancia de seguir siendo productores de petróleo, de gas, etcétera, porque yo siempre he planteado que estos sectores estratégicos o energéticos son integrales. Es decir, lo bien que nos vaya en el sector petrolero, gas, nos va a ayudar para el tema eléctrico y así sucesivamente. Por otro lado, si bien es cierto, uno de los problemas que hemos planteado, Miguel, es que los gobiernos llegan y se comprometen a incrementar la producción cuando, desde mi punto de vista, lo que deben comprometerse es primero a sostener la producción. Mire, solamente si hacemos un comparativo, desde cuando dejamos de producir los 500 más o menos 30,000 barriles, a la diferencia de ahora, si le multiplicamos por todos los años que no hemos logrado sostener la producción, estamos hablando de miles de millones de dólares por no hacer las cosas correctamente, solo es sostener la producción. Por eso cuando vienen con esas falacias los gobiernos a ofrecernos que nos van a incrementar por X cantidad de barriles, el presidente Lazo dejó caída una producción en menos 20,000 barriles. Y ahí viene la pregunta, ¿quién responde por eso? Entonces yo creo que inclusive aquí se debería comenzar a plantear otra visión de la industria petrolera, es decir, obligar a que los gobiernos que van llegando se comprometan a sostener la producción petrolera. Y eso sea ya un objeto prácticamente, inclusive yo diría hasta de sanción, ¿sí? Porque prácticamente al no comprometerse y no hacer todo lo necesario para sostener la producción petrolera, lo que significa que no es una cuestión solamente por decreto, porque usted necesita, como bien dice el doctor René Ortiz, necesita inversión, necesita planificación. Es otro tema importante. Volverle eficiente a una compañía. Correcto. Que no ha respondido. Y la parte importante es verdad, tenemos muy mala reputación. Y la reputación en estas industrias es básica para que venga la inversión. Y por otro lado, entender, en el caso puntualmente de campos importantes como es el campo Sacha, por ejemplo, hay que entender que si son campos que, si bien es cierto, tienen un crudo que en el mercado tiene muchísima demanda por la calidad del crudo, tiene importantes reservas probadas para el campo de 237 millones de barriles, probadas nomás estoy hablando, que si usted hace una media por más o menos 58, 60 dólares, estamos hablando que hay casi 14,000 millones de dólares. Solo en el campo Sacha. Solo en el campo Sacha. Por eso la disputa por captar y por adjudicar. Bueno, todos los campos tienen sus reservas probadas, según los estudios, pero puntualmente en el caso de este campo, por la calidad del crudo, sí, lógicamente yo solo pongo el ejemplo de este campo, porque podríamos analizar todos los campos o todos los activos que se llaman Petroecuador. Es decir, tenemos ahí 14,000 millones proyectados que a cualquier inversionista le va a interesar. Aquí la clave está justamente en cómo diseñar, yo como he planteado, cómo diseñamos un modelo de contrato que es verdad. Los contratos de participación son los que en el mundo están operando, son los más coherentes, pero lógicamente dentro de esos contratos hay puntos claves. Es decir, ¿a qué costo de producción vamos a plantear? Si bien es cierto,
¿qué tenemos que exigir? Lógicamente en estos contratos la base de esto es exploración. Es decir, parte de la obligación del inversionista es que se siga mejorando reservas. Hay una norma en la técnica que le llamamos el 1-1. Por cada barril de petróleo que yo he extraído necesito tener uno de reserva. Situación que no se ha cumplido en el país. Entonces hay que entender, ahora, la empresa Petroecuador, yo estoy de acuerdo que llegó el momento que hay que darle un cambio transformacional. No hay otra solución, Miguel, no hay otra solución. Y es una decisión... El problema es que falta decisión política. Venimos hablando de esto, ¿cuánto tiempo? Mire, yo pienso que estamos a la entrada de un nuevo gobierno. Yo pienso que el gobierno tiene que ser coherente con ellos mismos, porque mire, un gobierno que proyecta el futuro de un país, si no va de la mano de energía, está proyectando sin dinero. Así de sencillo. Porque hay que entender varias cosas. Cuando hablamos de reservas, es decir, cuando usted incrementa sus reservas, eso es hasta una base para el propio gobierno, hasta para el tema de créditos, ¿sí? Porque claro, los inversionistas o los prestamistas dicen, ¿de dónde me vas a pagar? Si yo tengo reservas probadas, ¿sí? Eso es una clave justamente para que haya facilidad si es el tema del crédito, que no debería ser, pero más allá de eso, hay que rediseñar esta empresa y no hay otra salida. Yo también estoy ya de acuerdo, ¿sí?, en que tenemos que a la empresa Petroecuador ya darle un cambio transformacional. Definitivamente, es un modelo. Más allá de que, si bien es cierto, el modelo que funciona es una sociedad anónima por acciones, el tema es que funcione. ¿Y por qué funcionan estas empresas? Porque tienen sistemas de control. Es decir, ahí ya no pueden hacer lo que quieran los políticos que tienen las injerencias, poniendo ahí autoridades, sino que ya, lógicamente, hay un ente ya directivo, hay a quien responder que son inversionistas y cambia totalmente la visión. Casi, ¿sí?, poniendo técnicos con experiencia. Poniendo técnicos, haciéndole eficiente y dándole una visión internacional. Porque el tema es que hay que entender eso. Mira el caso de Ecopetrol, perfora en la costa este de los Estados Unidos, hace consorcios igual con otros países fuera de justamente de las fronteras con Colombia, por poner este ejemplo cercano. Esa es la visión que tiene que irse a dar, porque somos una empresa petrolera y eso hay que entender. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa petrolera y una empresa de servicios petroleros? ¿Sí? Cuando empresas de servicios petroleros en el mundo andan demostrando que justamente la rentabilidad que sacan solo por dar servicios, más aún una empresa que, siendo dueña, si es el tema, tiene que ser mucho mayor esa rentabilidad. Entonces, esa visión de cambiar la Petroecuador es el momento. Decisión política con nuevo gobierno, tiene que tener la planificación, tomar la que hay, replanificar y carácter, y apegarse al plan. Aquí, entonces, el nuevo presidente que llegue, poner en orden la casa, Miguel. Si no, no va a funcionar absolutamente nada. Y lógicamente los resultados no podemos seguir parados, porque uno de los problemas que tiene estas industrias, es los plazos. Cuando aquí usted habla de corto plazo, estamos hablando de 12, 24, hasta 3 años. Entonces, el tiempo es el peor enemigo y ya lo hemos perdido demasiado. Doctor René Ortiz, a ver lo que le planteaba el ingeniero Robalino, este tema también, habiendo campos importantes como el bloque 16, el campo Sacha, recordamos su administración cuando ejercía el ministerio, pero volviendo a la coyuntura de hoy, ¿qué hacer cuando en diciembre del 2022 se termina el contrato del bloque 16 por vencimiento del plazo y usted es partidario de una adjudicación directa del campo Sacha? Ayer, yo tengo fotografías que me enviaron ayer precisamente para este programa, frente al ministerio, en donde dice no a la venta del campo Sacha. Es una expresión, no sé quiénes son, activistas, no sé, pero el asunto es cómo hacer una adjudicación transparente, en qué condiciones, debe ser proceso, debe ser directa, por favor. El Ecuador ya tiene experiencia. Fracasó la primera, era una fusión entre Petroecuador y Petróleos de Venezuela en los tiempos de Rafael Correa. Se llamó una compañía mixta, de economía mixta, llamada NAPO. El siguiente es la propuesta de utilizar el campo Sacha dentro de la modalidad de pueda aumentar su producción de 75,000 barriles que tiene aproximadamente hoy en día en promedio, no, por lo menos a 100,000.
y tiene las capacidades para llegar a esto. Pero se necesita evidentemente una enorme cantidad de dinero y para poder invertir precisamente en tecnologías nuevas que le permitan extraer un porcentaje adicional de del potencial petrolero que existe en el campo Sacha. Ahora, ¿cómo se puede lograr la eficiencia de este proceso? Porque todavía lo tiene que manejar el gobierno, lo tiene que manejar el Ministerio de Energía y Minas, no necesariamente Petroecuador, perdón. Ya ha fracasado en 2 ocasiones Petroecuador, tiene un proceso suspendido Petroecuador sobre el mismo campo Sacha, en el cual está Baker Hughes adelante del mismo concepto de servicios específicos. Ahí está, suspendido, ¿no? Ahí están un conjunto de empresas que participaron en ellos. Ahí está también Sinopec, en el puesto número 8, creo, si mal no recuerdo. El hecho es que hay que hacerlo esta vez, por supuesto, con el mecanismo más idóneo que nosotros conocemos y que también se utiliza en la industria privada, que es la competitividad. Entonces hay que hacer una licitación internacional. Se tiene toda la data lista para se puede reactivar el mismo proceso, Miguel, el que quedó suspendido. Se puede tomar cualquiera de esos caminos. Lo importante es que entren en competitividad. No es que pueden aparecer aquí unos aventureros y entregárselos porque estamos de apuro. No hay apuros con la industria, no hay apuros. Esta es una industria que puede tranquilamente seguir manejándose por los próximos 50, 100 años en el mundo. Y nosotros tenemos esos potenciales y vamos a tener que utilizar esos potenciales, los nuestros, para poder llegar a esos mercados. Doctor Ortiz, sobre este tema. La licitación internacional es la clave del éxito. Claro, no hacer como se llama una adjudicación directa o a dedo, sino licitación internacional transparente. Claro, porque la licitación a dedo significa que usted está descalificando a una enorme cantidad de intereses que ya se han presentado, que se han manifestado, que tienen interés en este campo, como manifiesta perfectamente Miguel. Evidentemente es un campo muy atractivo desde el punto de vista de inversionistas. Ahora, hay que entender que los costos, si se necesita una enorme cantidad de dinero para poder aumentar la producción, hay costos, pues hay que recuperar el capital, hay que recuperar todo eso. Entonces no va a ser el mismo costo que maneja Petroecuador en este momento. No, pues tiene que ser un costo diferente, porque hay que amortizar las inversiones que se van a hacer, solo para poner un ejemplo. Entonces, la licitación internacional es una condición sine qua non. No hay que apurarse. No hay apuros. Cierto es que hemos perdido, tenemos un lucro cesante. Sí, pero los barriles de petróleo que podían extraerse todavía están ahí. Entonces no hay necesidad de torcer el proceso que puede llevar a una competitividad de empresas internacionales de prestigio. Y ellas van a valorar mucho más. No, los que no van a valorar definitivamente esto son las empresas estatales que se han beneficiado, empresas estatales de otros países como China, que se han beneficiado de esta relación directa gobierno a gobierno. Porque esta relación de gobierno es una relación falsa, ¿no? Se dice que es para favorecer el proceso de aumento de la producción, por ejemplo. Y sin embargo, nosotros lo que estamos es aprovechando de esa relación. Lo que hemos hecho hasta este momento es aprovechar de esa relación para pedir un crédito directamente a la empresa participante. Y entonces ahora nos toca pagar el crédito a $1,000 millones, $1,200 millones, y lo estamos pagando. Por supuesto, lo tenemos que honrar esas deudas. Pero no podemos separar los dos conceptos. Por un lado, que es de la industria, que es la operatividad, ahí se necesita el dinero, y por otro lado, si es que pedimos un adelanto, como es lo que se está pidiendo, se ha escuchado que se pediría un adelanto, pues esto hay que pagarlo también. Entonces el costo ya no va a ser el mismo. Entonces la gente tiene que empezar a pensar que no puede comparar lo que cuesta producir en este momento en el campo, el costo por barril en el campo Sacha, en este momento donde no hay absolutamente ninguna inversión. No se está amortizando absolutamente nada, versus lo que se necesitará de inversiones y amortizaciones cuando se tenga la participación privada. Pero el objetivo nuestro no hay que perderlo de vista.
El objetivo nuestro es aumentar la producción porque el petróleo existe. El petróleo existe. Y entonces lo que estamos buscando es la forma tecnológica más idónea que nos permita extraer ese petróleo, que con Petroecuador, por supuesto, no lo vamos a alcanzar. No lo hemos podido alcanzar, no lo hemos podido encontrar. Y los fracasos clarísimos de relaciones bajo este paraguas de Estado a Estado, bueno, ya demostró un fracaso anterior con esa relación de Petroecuador con PDVSA. El mismo Río Napo es un ejemplo de un fracaso completo de esa relación de Estado a Estado y con las empresas petroleras. Entonces, concluyo, Miguel, solamente la competitividad transparente es la que va, en primer lugar, a interesar a las compañías que todavía mantienen un interés, y este campo petrolero sí atrae ese interés. Pero estas dicen, bueno, ahora sí, no es que nos van a entregar a dedo, le van a entregar a uno a dedo, no, sino que va a haber una competitividad. Y por supuesto se puede buscar auxilios para poder financiar, por ejemplo, la asesoría de compañías de mucho prestigio en el mundo que siempre están apoyando este tipo de procesos de licitaciones. No solamente aquí, en todas partes. Estas empresas internacionales están disponibles en el mercado internacional de la consultoría. Este tema, ingeniero Miguel Robalino, usted partidario de una licitación internacional, siendo un campo tan importante como es Sacha, bloque 16, lo procedente sería un proceso transparente, abierto, como dice el doctor René Ortiz, calificando empresas petroleras con reconocida trayectoria internacional para que compitan en un proceso abierto, lo que dice competitividad, y no hacer lo que se hizo con PDVSA en el gobierno de la Revolución Ciudadana, entregar a PDVSA o entregar a un gobierno como el de la República Popular de China sin que haya un proceso de licitación internacional. Definitivamente las grandes empresas en estos sectores andan en el mundo buscando inversiones. Y donde ellos miden una de las variables importantes en las inversiones, especialmente en estos sectores como el sector petrolero, es la variable de incertidumbre. Y dentro de esa variable de incertidumbre, que hay varios parámetros que la conforman, entre esos justamente es la garantía que tienen dentro de los marcos jurídicos para que se cumpla lo que se firmó. Aquí lamentablemente ya tenemos ejemplos de más conocidos de gobiernos que comenzó, me acuerdo, el gobierno del expresidente Alfredo Palacios cuando dieron la caducidad a Oxy. Ahí comienza prácticamente toda esta cadena de caducidades y de incumplimientos que nos ha llevado a pagar miles de millones de dólares. Eso es mala reputación, lo que hablamos anteriormente. Entonces ahora lo que se tiene que hacer es justamente tenemos, mire, aquí hay un tema, el derecho intangible, que es justamente, ¿qué significa el derecho intangible? Es decir, el adelanto que se está pidiendo es en base a un derecho intangible porque yo tengo un derecho en base a lo que yo he invertido en la infraestructura que hay actualmente en el caso del Campo Sacha. Infraestructura, facilidades petroleras, vial, eléctrica, etcétera. Nos hemos invertido. Porque siempre hay que ir entendiendo, y este es un mensaje que tenemos que ir calando, Miguel, que esto es de los 18 millones de ecuatorianos. Entonces, entendiéndose eso, lo importante es que este derecho intangible o este valor que se pretende pedir, que es verdad, se tiene que volver a pagar porque es un préstamo. El modelo, cómo se lo pague, bueno, eso también es importante, dependerá, ¿sí? Dependerá, porque esto va a tener costos financieros operativos, y que más o menos lo que está pasando justamente en el campo Auca, que de los 1.000 millones que recibió el gobierno, me acuerdo del presidente Correa, nosotros prácticamente se paga más o menos por barril producido, y cada vez sube más porque los costos financieros van subiendo. Entonces, claro, eso le suma a usted al costo de producción y termina usted en un precio que definitivamente donde está pagando la deuda por un lado y por otro lado, lógicamente, lo que le corresponde. Pero más allá de eso, el tema es, ¿en qué se va a invertir estos 1.500 millones? Entonces, uno de los temas importantes es que se invierta una parte importante en la propia industria. Es decir, cómo yo poder modelar para que este dinero que me están prestando, respaldado, como dije en un comienzo, Miguel, aquí va lo importante que es el tema de, especialmente de reservas o tener estos campos importantes, nos dan una facilidad absoluta para, lógicamente, poder recibir recursos e invertir. Entonces, la licitación internacional, estoy totalmente de acuerdo, que tienen que venir los mejores, ¿sí? Tienen que venir los mejores, y vuelvo y repito,
porque campos como Sacha, porque mire, de los 72 campos petroleros que se maneja, hay 8 campos que son importantísimos y son los que producen el 70% diario de la producción. Entre eso está justamente Sacha, Chuchufindi, Tete, Auca, Libertador, etcétera, ¿sí? Entonces, hacer campos maduros, campos importantes con infraestructura, tienen que venir los mejores, ¿sí? En donde, aparte justamente de que los números que den, yo lo hago, es importante que el modelo de contrato que se establezca y las reglas de juego que se establezcan, lógicamente entendiéndose que hay un costo por operación o OPEX, un costo por inversión o CAPEX que llamamos nosotros, hay que amortizar inversiones, que es verdad, no va a dar el mismo costo, eso también es realidad, pero sí hay que tenerlo bien claro el análisis de que el costo de producción que salga, ¿sí?, vaya enmarcado en la realidad, ¿sí? Y que siempre sumado a la visión que tenemos, uno de los temas que tiene el Ecuador y varios países es que el precio es una variable que no depende de nosotros y la única forma de defendernos es costos de producción bajos y lógicamente, como dijo René, ser eficientes. Ahora, a propósito de este proceso electoral, de lo que hemos hablado esta mañana con el ingeniero Robalino, con el doctor Ortiz, nada de esto escuchamos en la campaña, un absoluto desconocimiento de los candidatos, modelos de contrato, conocimiento de un sector importante como sigue siendo el sector petrolero. Definitivamente no se escuchó absolutamente nada, ni para el sector petrolero, ni para el sector minero, ni para el propio sector eléctrico, que seguimos en una crisis. Todos plantean y todos van a solucionar con inteligencia artificial, que se ha puesto de moda, y que sería bueno saber si es que realmente saben cómo funciona la inteligencia artificial. Inversión y todo eso. Sí. Doctor René Ortiz, esto, muy poco aportes de lo que hemos hablado con expertos como ustedes. Incluso en los candidatos hemos escuchado barbaridades, perdóname, no cito nombres, pero decían, por ejemplo, vamos a defender la refinería del Pacífico. Y uno pregunta, ¿cuál refinería del Pacífico? La refinería de Manta, por favor. La estafa más grande que ha tenido el país en la industria petrolera. Eso es la refinería del Pacífico. Que no existe. Existen imágenes, la media, los medios principales del país y del mundo han reportado que ahí no hay nada. No hay ninguna refinería, no hay nada. Es decir, esto es una estafa, ¿no? Están proponiendo una estafa o la continuación de una estafa. No. Por favor, tenemos que tomar este tema muy en serio. Una licitación internacional del campo Sacha es lo que le podría dar la mejor imagen de corrección, que es lo que está buscando el Ecuador, porque Ecuador ha ido perdiendo credibilidad y de la credibilidad salta a la confianza del inversionista. Entonces, para poder recuperar la credibilidad y para poder recuperar posteriormente la confianza del inversionista, hay que darle las señales. Una señal importante es precisamente el modelo de licitación que quiere, de adjudicación con el que quiere llevar adelante el campo Sacha, que es el que puede darnos la producción inmediata de la que estamos hablando, de aproximadamente 25 mil barriles, lo que sea, ¿no? Pero esta necesita mostrarse internacionalmente que es un modelo transparente y que el Estado ecuatoriano va a velar por esa transparencia para que sea absolutamente competitivo y que gane el mejor y el mejor calificado con el mejor precio, con el mejor costo, etcétera, etcétera. Esa es la señal que tiene que darse la. Ahora, una relación directa o a dedo, entre comillas, evidentemente es una contradicción, ¿no? Por más que sea China, por más que sea la India, por más que sea cualquier tipo de compañía de cualquier país amigo. No. Esas relaciones están mal. De esas relaciones nosotros tenemos malos resultados que no tenemos por qué repetirlos. Entonces, las señales hay que darlas completas. Hay un nuevo gobierno en los Estados Unidos, que es el gobierno del presidente Trump. Es un gobierno totalmente diferente. Nos están dando señales desde los Estados Unidos lo diferente que es ese gobierno en el manejo, por ejemplo, de inversiones petroleras. Y ahí está clarísimamente lo que dice el nuevo presidente y la nueva administración de los Estados Unidos. Vamos por el petróleo porque necesitamos más petróleo, porque necesitamos más gas, porque necesitamos todas las energías, todas, Ecuador también. Es decir, ¿qué ha pasado con
con el proyecto Aromo de fotovoltaico y con el proyecto Villonaco de Loja, el eólico. Pero ¿qué le está pasando a la burocracia que no puede caminar con estos procesos? ¿Acaso no sabemos los mismos modelos económicos, los unos y los otros, las dos partes que están negociando? ¿Acaso no se pueden ver los números? Se ven los números de uno y otro. Entonces, nos desespera ver la lentitud y el torpedeo que vemos a cada instante de un proceso de energías renovables en el Ecuador, que también es una gran señal a la comunidad internacional de respeto al proceso. El proceso fue adjudicado en el 2020 por mi persona como ministro en ese tiempo y todavía no tenemos el contrato firmado. ¡Qué horror! Pero qué horror. El inversionista estará pensando, han pasado 5 años y todavía esa adjudicación todavía no se concreta en un contrato y todavía no se concreta en una obra y todavía no se concreta en la generación. Mientras tanto, los privados nos demuestran a cada instante energía fotovoltaica, 2 megawatts, 4 megawatts, 1 megawatt. El privado está adelante, ya le dieron el paso y está moviéndose. Por supuesto, están pidiendo más, que no le pongan límites, por supuesto. Como hay otros países como Colombia. Adelante, que se mueva. Y en el campo petrolero, aprovechemos de la capacidad, del potencial ecuatoriano de recursos naturales, petroleros y gasíferos. Por ejemplo, en el Piedemonte andino, ahí todavía hay, pero enorme el potencial, impresionante. En la Cuenca Progreso, impresionante. Y en la costa afuera, hicimos una inversión de sísmica en una administración anterior, creo que fue en el 2018, y ya existe la data, es la primera data. Se necesita hacer más inversión en sísmica tridimensional. Bueno, pues hay que hacer eso, pero eso tiene que hacerlo con los inversionistas privados. Entonces, las señales del gobierno tienen que ser absolutamente transparentes y competitivas. Es nueva la señal, porque los ejemplos de los últimos 10 años son malos. Entonces vamos a virar la página, esos ejemplos son malos. Muy bien. Muchas gracias por el aporte al ingeniero Miguel Rovalino y al doctor René Ortiz al analizar como expertos la situación del sector petrolero ecuatoriano. Muy amables. Gracias, un placer, Miguel. Un saludo a René también. Un placer compartir con Miguel. Gracias. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y vamos a hablar del tema tributario y cómo hacer la predicción de gastos personales, hacer pedagogía e ilustrar a los usuarios del Servicio de Rentas Internas. Invitado, el experto Javier Bustos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.